Hola a todos y sean bienvenidos de paso a mi canal. Yo soy Alex y el día de hoy tengo la intención de mostrarles el equipo con el que subí a rango Master Ball, específicamente puesto 909 en la regulación E de VGC en los juegos de Escarlata y Púrpura en la división de dobles. Antes de comenzar, cabe aclarar que este video tendrá 4 partes, en las que primero les voy a enseñar el equipo en general y su estrategia. Luego el por qué la distribución de puntos de esfuerzo o EVs o EVs. Después les voy a enseñar un poco los movimientos y objetos de cada Poké, las debilidades del equipo y por último el cómo lo usaba yo en las rankeds y cómo terminé ganando la mayoría de combates. El Poképaste del equipo y el código de préstamo estarán abajo en la descripción. Y sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, entrando un poco más de lleno en lo que es el equipo propiamente tal, lo que hice yo fue enfocar la estrategia principal en el seteo de los que podríamos definir como los dos capitanes del equipo y las sinergias que después ellos generan con el resto de integrantes. En primer lugar, y la estrategia más clara, sería que Ninetales y Excalibur salgan juntos en el turno 1, y que generan una gran sinergia, puesto que Ninetales de Alola, con su habilidad Nevada, creo que se llamaba Nevada, en inglés es Snow Warning, logra meter la nieve desde el turno 1 con su salida, lo que aumenta en 50% la defensa física de los Pokémon de nieve. Normalmente esperas iniciar con estos dos Pokémon en combate, y ya de ahí la estrategia sería que Ninetales coloque el velo Aurora, lo que nos reduce la mitad del daño recibido por ataques tanto físicos como especiales y que solo se puede colocar en la nieve. Y en el mismo turno que Excalibur logre meter el movimiento Danza Espada, aumentando su ataque en 2 niveles. La otra estrategia posible con este equipo, si vemos que esta lead o esta primera jugada con estos dos no es muy viable, es generar una dupla con Goldingo, ya sea con Urshifu para lograr meter una gran presión ofensiva y que permita a Goldingo lanzar el movimiento Maquinación y subirse así su ataque especial en 2 niveles, o juntar al Fantasmita de Oro con el monete Rillaboom para lograr despejar el terreno de un posible peligro para Goldie con su gran capacidad ofensiva, y que en caso de que Goldingo reciba algún tipo de daño se recupere un poco el HP con sus restos y con lo que genera el terreno hierba. A partir de ahí el turno a turno obviamente va cambiando, pero la idea es tener bien plantados a estos sweepers o los líderes del equipo y mantenerlos lo más seguros posibles. Para ello está también Arcanine en el equipo, ya que él puede reducir el ataque físico de los Pokémon en un nivel con su habilidad Intimidación y puede generar retroceso con su ataque con Staff Avalancha. Para aquellos quienes no sepan lo que significa Staff, es un acrónimo en inglés que significa Same Type Attack Boost, lo que en español se podría traducir como bonus de ataque del mismo tipo. Es decir, que si yo lanzo un ataque del tipo que tiene mi Pokémon, él recibe un pequeño bonus o boost de poder de un 50%. Bueno, ahora llegamos a lo que es la parte más compleja de la explicación de un equipo, lo que vendría siendo un poco el team building, donde voy a explicar un poco lo que son las reparticiones de puntos de esfuerzo, movimientos, teratipos y objetos de cada uno de los Pokémon. Esta parte, para aquellos que no entiendan mucho de Pokémon o se estén recién iniciando en lo que es el VGC, puede ser quizá un poco confuso. No se preocupen, voy a empezar a subir videos con la intención de acercar todos estos conceptos y cálculos, etcétera, hacia la gente para que sea un poco más entendible y por supuesto para que aquellos que quieran iniciarse en lo que es la competitividad del juego puedan hacerlo con las herramientas ya entendidas, más accesibles y todos los conceptos no les sean confusos ni difíciles de entender. Ahora bien, entrando ya de lleno al equipo, comencemos con Ninetales de Alola. Este Ninetales de Alola lleva el objeto Refleluz o Light Glade en inglés, lo que le permite dejar el velo Aurora puesto en el campo por 8 turnos en vez de 5, asegurándonos así una mayor capacidad defensiva frente a nuestro rival y logrando que el daño que reciban todos nuestros Pokémon sea insuficiente para generarnos una presión real o que no nos deje aumentar, por ejemplo, nuestras estadísticas, como es la idea de este equipo. Respecto a su habilidad, este Ninetales lleva Nevada, lo que permite colocar el clima de nieve nada más salir el campo,
Ojo que esta habilidad funciona con Ninetales entrando al campo sin importar si entra de las primeras o si la tenemos en el back, si la tenemos dentro de los 4 elegidos pero no sale al campo en el primer turno. Además, esta habilidad permite dejar esta nieve por al menos 5 turnos, a menos que obviamente no lo logren cambiar. Este clima nevado es necesario para poder colocar el Velo Aurora. Sin la existencia de la nieve no tenemos reducción del daño. Además, y como mencioné anteriormente, el clima nevado aumenta la defensa física de los Pokémon de tipo hielo en un 50%. Respecto a los movimientos de este Ninetales, en mi caso decidí elegir que llevara viento hielo y fuerza lunar como ataques que generen daño, ya que además de ser ataques con staff, viento hielo asegura una reducción en la velocidad de los oponentes de un nivel, y fuerza lunar, además de pegar muy fuerte, puede provocar una caída de defensa especial. Por otro lado, lleva el necesario Velo Aurora, obviamente, del que ya hemos hablado bastante, y protección, para poder asegurar su estadía en el campo o evitar una posible sorpresa por parte del oponente en primer turno. Este Ninetales lleva su teratipo agua, un poco para efectuar una labor defensiva, ya que le permite resistir los molestos ataques de tipo fuego y de acero que lo pueden debilitar antes de cumplir sus funciones. Respecto a la distribución de puntos de esfuerzo que lleva, son 204 puntos en velocidad, lo que le permite ser más rápida que el más rápido de los Goldingos y los Hydrants, y más rápida que un Urshifu sin el objeto pañuelo elegido, sino que con agua mística u otro objeto, al igual que un Landorus también, sin el pañuelo elegido o la Choice Scarf en inglés. Los 220 puntos de esfuerzo en HP y 76 en defensa le permiten a este Ninetales sobrevivir las avalanchas rivales sin la necesidad de tener el Velo Aurora puesto, ya sea de Arcanine Hisui o de Landorus, al igual que las arremetidas de Bocajarro y los 3 hits críticos de azote torrencial de un Urshifu estándar. Pasamos entonces a Baxcalibur, el que para mí es el capitán, MVP, líder y máximo referente de este equipo. Él lleva el dado cargado para lograr que su ataque de ráfaga escamas haga el mayor daño posible, logrando hacer hit 5 veces. Lleva la habilidad termoconversión, principalmente por la presencia de Ogerpon de tipo fuego, Hydran, Armarouge, etc., que pueden buscar hacer daño tanto a Baxcalibur como a Ninetales con ataques como Onda Ígnea, Erupción, etc. Sin embargo, estarían cometiendo un gran error, ya que estarían subiéndole el ataque físico en un nivel a nuestro Baxcalibur y nosotros no tendríamos la necesidad de hacer danza espada. Respecto a los movimientos, este Baxcalibur lleva Esquirla Helada antes que Carámbano, el cual le podría sacar un mayor partido al objeto del dado cargado, pero prefería Esquirla Helada por un tema de velocidad. Baxcalibur, si bien no es un Pokémon mediocre en temas de velocidad, normalmente los Pokémon a los que buscamos hacer daño con Carámbano, como pueden ser Landorus, Dragonite, etc., se van a mover antes que nosotros. Dragonite en este caso con movimientos como velocidad extrema, o Landorus teniendo el objeto pañuelo elegido. Por lo tanto, le di prioridad a Esquirla Helada, ya que es un movimiento con prioridad, que además también se beneficia del staff, y que la verdad es que teniendo 1 o 2 subidas de nivel de ataque suele ser bastante más eficaz que llevar el Carámbano. Me pasó un par de veces en el que Baxcalibur era el único Pokémon que podía hacer daño de los que quedábamos y ya estaba bastante late game, y necesité realmente Esquirla Helada por sobre Carámbano, puesto que, por ejemplo, estaba en un equipo de espacio raro, o porque mi Baxcalibur era muy lento para sobrevivir el turno en el que necesitaba que atacara, por lo que preferí darle prioridad a Esquirla Helada, que, como les digo, con el stab y con la subida de ataque suele ser un poco más efectivo. Además de eso, este Baxca lleva ráfaga escamas, lo que, además de hacer un total de 125 de daño, si logra dar los 5 hits que con el dado cargado es la idea, permite aumentar la velocidad en un punto y reducir la defensa en un punto. Esa bajada de defensa no suele ser tan crítica, pero sí lo es la velocidad en un punto. Como les dije, Baxcalibur no es un Pokémon lento para nada, y una subida en velocidad suele ser determinante para que Baxcalibur termine outspediando, como se diría en inglés, a la mayoría de Pokémon que hoy en día están en el meta.
Por último lleva danza espada para subir su ataque en 2 niveles y protección para aguantar las arremetidas en lo que quizá necesites esperar un par de turnos, ya sea como Trick Room, uso de reflejo, etc. Por último, la repartición de puntos de esfuerzo o EVs o EPs está diseñada de la forma en la que logres one-shotear, es decir, que logres de un solo hit, a cualquier Pokémon básicamente que tengas enfrente, habiéndote pegado o habiendo hecho movimiento danza espada. Además, aguantas el Extreme Speed de un Dragonite Tera normal con Chien-Pao al lado, en la típica dupla que se usa en los equipos Hyper Offense. Logras aguantar el Espada Sagrada o Sacred Sword de un Chien-Pao sin la necesidad de teracristalizar, y eres más rápido que cualquier Pokémon de apoyo como puede ser Gyarados, Maushold, incluso un Ogerpon con poca inversión en velocidad. El teratipo de nuestro Baxka es Veneno, esto puesto que Veneno logra resistir los ataques de Hada y de Lucha, que son los dos tipos más comunes y que más pueden afectar al desarrollo de nuestra partida teniendo a Baxcalibur en campo. Es decir, que es un Tera defensivo que aguanta muy bien nuestras dos más grandes debilidades. También nos vuelve débil a los ataques de tipo tierra. Sin embargo, Baxcalibur, al tener ataques de hielo, verdaderamente puede encargarse de ese problema sin mayor dificultad. Respecto a Rillaboom y Arcanine de Hisui, la verdad es que son bastante estándar. La única distinción que yo hice fue en la distribución de puntos de esfuerzo para hacerlos más tanques que los Rillas y Arcanine convencionales. Es decir, que pegan un poco menos, pero duran más en el campo para que logren seguir efectuando sus actividades de utilidad. Por lo mismo, este Arcanine lleva una Citrus Berry, a diferencia de los Arcanine comunes que suelen tener una cinta elección, ya que así tiene el margen de poder seguir haciendo spam de avalancha, obviamente haciendo menos daño, pero esperando que los retrocesos sean más frecuentes o poder asegurar unas kills con sus otros movimientos de ataque como pueden ser velocidad extrema o envite ígneo. Por otro lado, nuestro Urshifu es completamente estándar, va con máximo puntos de esfuerzo en velocidad, máximo puntos de esfuerzo en ataque. Quizá la única diferencia que se podría encontrar es que este lleva agua mística, ya que no nos interesa ganar la velocidad que nos entrega el pañuelo elegido, ya que al ser Tera de agua, tener movimientos ofensivos destinados básicamente a hacer el mayor daño posible con el tipo agua, la verdad es que no encontramos necesidad. Lo que me recuerda, los Teras de Arcanine y de Rilla son defensivos, solo para mantenerlos en el campo poco más de tiempo si fuese necesario, nada más. Por último, pero no por ello menos importante, llega el segundo al mando de este equipo, que es Goldingo. Este Goldie está diseñado con el mismo fin de Baxcalibur, es decir, plantearse en el campo, setearse, es decir, subirse su ataque y pegar extremadamente duro, pero por el lado especial. Este Goldie se setea con Nasty Plot o maquinación en español, y a partir de ahí el set es bastante estándar, con bola sombra, fiebre dorada y protección. Un detalle de este Goldie, y que hoy en día es cada vez más común, es que lleva Tera Dragón. Esto con el fin de aguantar ataques de fuego, de tierra, siniestros y fantasma, que serían súper eficaces contra nosotros. Y además, en el caso de enfrentarse a un tipo hada, evidentemente dragón es más débil a la hada, pero nosotros tenemos la posibilidad de debilitar a cualquier otro tipo hada con el movimiento fiebre dorada. Su distribución de puntos de esfuerzo está diseñada con el fin de aguantar siempre al menos una bola sombra o Shadow Ball de una Flutter con booster en velocidad. Ojo, importante, con booster en velocidad. No nos sirve que la Flutter tenga ni booster en ataque especial, ni que lleve el objeto gafas elegidas o choice specs. Si nos toca una Flutter con estas características, lo más probable es que estemos muertos. Sin embargo, si logramos sobrevivir, tenemos asegurado que podemos matar a este tipo de Flutters, ya sea con un solo Make It Rain sin una maquinación previa, o de un Shadow Ball ya con una maquinación encima. Asimismo, la velocidad de este Goldie está diseñada para ser más rápido que los Pokémon que tengan base 110 de velocidad, con poca o nula inversión en esta característica. Este sería el equipo en papel. Ahora vamos al cómo lo usé yo y qué debilidades le encontré en general al equipo ya estando usándolo. Bueno, en líneas generales mi idea era siempre comenzar con el Ninetales de Alola y con el Baxcalibur.
Muchas veces me tocó enfrentarme a leads que eran totalmente hyper offense, ya sea con Dragon Age Empao, Fluttermane, Urshifu, que son las más comunes, lo que normalmente me hacía tirar el Tera de Baxcalibur muy rápido. Es decir, en el primer segundo turno ya estaba gastando mi Tera al veneno de Baxcalibur, lo cual solía condicionar un poco los matchups o los enfrentamientos, puesto que gastar el Tera tipo tan rápido puede ser determinante para lo que se considera late game, es decir, cuando estamos mis dos últimos Pokémon contra los dos últimos Pokémon del rival, puesto que dependía demasiado de que Baxcalibur viviera y llegara a ese punto de la partida. Entonces era un poco complicado, pero si no tenían la facultad de poder cambiarme el clima, ya fuese porque mi Ninetales se mantuvo la mayor parte del tiempo en el campo, porque no tenían, por ejemplo, un cambiador de clima por entrada, como puede ser el Ninetales de Kanto, Torkoal, Tyranitar, etc. O porque no tenían un cambiador de clima manual, como puede ser el muy usado Tornadus. Al final terminaba aguantando bastantes turnos gracias al Velo Aurora y a la nieve que estaba todavía en el campo. Ahora bien, cuando veía que esta lead o esta pareja de inicio no era buena, ya sea porque al otro lado había muchos tipos fuego, porque había un Tornadus, por ejemplo. Tornadus es en general un Pokémon que maneja muy bien este equipo, porque al final terminamos siendo muy dependientes de Ninetales cuando llevamos este equipo, pensando obviamente en las coberturas defensivas, lo cual puede ser un poco peligroso porque la mayoría de veces, si es que no todas las veces, que vi que había un Tornadus en el otro equipo, decidí no llevar a la Ninetales, sabiendo que al entrar ella podía, por ejemplo, hacerme un taunt o mofa y no permitirme colocar el Velo Aurora por ataque. Luego que entre, me deje tirar el Velo Aurora, sin embargo él tira Danza Lluvia, y como tiene la habilidad bromista, la Danza Lluvia siempre va a ir antes que cualquier otro movimiento. Por lo tanto, claro, esos condicionantes eran bastante complicados y me hacían no llevar a la Ninetales. Y si no llevaba a la Ninetales, muchas veces decía, ay, ¿para qué voy a llevar al Baxcalibur? Entonces terminaba cambiando mi estilo de juego por completo, sacando al Arcanine Hisui primero y al Goldingo junto con él. La idea era poder sacar lo más rápido posible a Tornadus ocupando el ataque Avalancha o Rock Slide en inglés y tratar de setearme rápidamente con el Goldingo. También esta lead la comenzaba si veía que, por ejemplo, a otro lado habían demasiados defensores físicos y que quizá podían aguantar muy bien tanto los ataques de hielo como de dragón por parte de Baxcalibur. Entonces, claro, ¿para qué lo iba a llevar? O sea, eran defensores físicos, mis movimientos eran un poco eficaces, la verdad es que lo encontraba un poco innecesario. Por lo tanto, claro, Goldingo era evidentemente mi otra carta bajo la manga. Ahora bien, ¿qué hacemos si ni Baxcalibur ni Goldingo están en el campo? ¿Qué pasa si al comenzar con ellos me los bajaron muy rápido? Pasó un par de veces. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin capacidad ofensiva entonces? Y la respuesta es no, claramente no. Ya que nuestros tres Pokémon restantes, Rillaboom, Arcanine Hisui y Urshifu, no solamente cumplen una función de soporte, sino que también son atacantes físicos muy muy buenos. Rillaboom, por ejemplo, que tiene los ataques sorpresa, Grassy Glide, que no me acuerdo bien cómo se decía en español ahora, Fito Impulso, Woodhammer, que se traduciría como mazazo, y Stomping Tantrum o pataleta. Es completamente ofensivo, evidentemente su repartición de puntos de esfuerzo es con la idea de que pueda aguantar un poco más en el campo. Sin embargo, la verdad es que Rillaboom puede perfectamente despacharse un equipo que no aguante, por ejemplo, ni el Stomping Tantrum o los movimientos de tipo planta, como pueden ser, por ejemplo, los Ogerpon de fuego y de agua. Entonces, la verdad es que ahí Rillaboom tiene un rol vital. También este Rillaboom se puede con un solo mazazo despachar a cualquier Flutterman que se le cruce, entonces no había problema. Lo mismo Arcanine Hisui. Arcanine Hisui, eso sí, noté un par de veces que no era tan atacante, es decir, que se limitaba un poco por su capacidad ofensiva, por la distribución de puntos de esfuerzo. Si quizá le hubiera dado un poco más de ataque, el Arcanine Hisui podría pegar un poco más, pero al final del día la verdad es que no pasó.
Y por último, este Urshifu, la verdad es que no tiene ninguna función de soporte más allá de meter presión. O sea, pero el Urshifu es una máquina de matar pura y dura. Es rápido, pega fuertísimo, no respeta las protecciones, o sea, es completamente una máquina de matar. Entonces, claro, si no tengo a Baxcalibur o a Goldingo, realmente da lo mismo. Tengo otros 3 Pokémon que están haciendo toda la pega ofensiva sin necesidad de setearse. Por último, y no por ello menos importante, está también el caso de los equipos de Trick Room o de espacio raro. Los equipos de espacio raro creo que de cierta forma igual counterean un poco este equipo, porque los Pokémon están diseñados evidentemente para poder ser más rápidos que el meta, más rápidos, o por lo menos que sea un empate de velocidad en aquellos Pokémon que son normalmente los más rápidos. Sin embargo, tenemos muy buenas formas de poder counterear un poco esas situaciones. Primero, típico equipo de espacio raro, Indeedee Marouche. Es fácil de sacárselo de encima, ya que yo diría que lo único que tenemos que hacer es tener al Rillaboom ya sea en el back o comenzar con él, despachar rápidamente la Indeedee y a partir de ahí obviamente tratar de ocupar nuestros movimientos de prioridad. En el caso de Urshifu tenemos a Quiet. En el caso de Arcanine Hisui tenemos velocidad extrema. En el caso de Rillaboom tenemos Fitoimpulso. En el caso de Baxcalibur tenemos Lice Charm, que no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo. Entonces tenemos formas de poder empezar a hacer daño sin la necesidad de sentirnos más lentos o atacar últimos. Para nada, de hecho. Otro Pokémon que es muy común en los equipos de espacio raro suele ser Farigiraf. Y Farigiraf puede que sí sea un Pokémon bastante molesto para este equipo, ya que es bastante tanque, bastante bulky, como se dice en la comunidad. Es decir, que muchas veces ni dobleteándolo vamos a poder causarle el daño suficiente para poder matarlo. Y sabemos que no podemos ocuparle ataques de prioridad, puesto que Farigiraf, su habilidad, bloquea ataques de prioridad que ocupa el contrario. Por lo tanto, y ante esta situación tan específica, hubo momentos donde a Rillaboom le cambié el ataque pataleta y se lo cambié por desarme, con el único fin de poder sacarme rápidamente a los Farigiraf, botarle su normalmente casco dentado o Citrus Berry y básicamente tratar de sacarme el Trick Room lo más rápido posible. Además, si pudiera evitar que no lo pusiera, era muchísimo mejor. Por lo tanto, muchas veces lo que hacía era tirarle desarme y con Baxcalibur no dedicarme a setearme, sino a atacarlo directamente. Y con Goldingo era básicamente lo mismo. Por último, y un par de situaciones algo molestas que se puedan encontrar, pueden ser el que, por ejemplo, se pillen con equipos que tengan Sableye, que tengan Dusclops o que tengan otros Pokémon que se dediquen a quemar, que ocupen el movimiento Will-O-Wisp o Fuego Fatuo en español. Y puede que esa sea quizá la situación más dura que tengan que enfrentar con este equipo, puesto que la mayoría de nuestros atacantes, la mayoría de los Pokémon que están diseñados para meter daño, son atacantes físicos. El único que no lo es Goldingo, ya que si bien Ninetales puede atacar un poco, verdaderamente es mínimo el daño que genera en comparación a sus compañeros en este equipo. Por lo tanto, si no llevamos a Goldingo y tenemos enfrente Pokémon que nos puedan quemar, que aprendan Fuego Fatuo o que simplemente tengan ataques con los que puedan generar una quemadura, tenemos que tener un cierto peligro, tenemos que tener un cierto rechazo, porque puede ser complicado. Puede que se nos venga un poco arriba y lo más probable es que no podamos hacer el daño suficiente para ganar esa partida. Bueno, mi gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like aquí en el videito en YouTube. Quiero también hacerle un saludo especial a la comunidad de Pokémon Escarlata y Púrpura Latinoamérica en Facebook, quienes en gran manera me ayudaron a motivarme para poder hacer este tipo de videos, y los que van a seguir ahora, que son las guías de introducción al competitivo, tanto en dobles como en singles, en las que voy a tratar de enseñar lo que es la creación de equipos o team building,
qué Pokémon sirven, qué Pokémon no, qué sinergias tenemos que buscar, por qué ciertos movimientos sobre otros, etcétera. Vamos a tratar de hacer una guía bastante completa. Bueno, voy a tratar de hacer una guía bastante completa al respecto y hacérselo llegar lo más pronto posible. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o también en la descripción están mis redes sociales por si me las quieren hacer llegar directamente. También en la descripción, como les dije al principio del video, van a estar tanto el código de préstamo para consola como el Poképaste para Pokémon Showdown por si quieren probar el equipo, echarle un ojito y ver qué cambios le harían ustedes, hacer una variante y podríamos conversar también de qué les pareció y qué cambios le hicieron. Así que eso, sin otra cosa que añadir, nos vemos.